Bien, y para ampliar este tema sobre las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela, durante la última década conversaremos en directo con el viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Nacional Antibloqueo, William Castillo, a quien damos a continuación la bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, William, ya te tenemos en pantalla y agradecido por concedernos tu tiempo para hablar sobre este importante tema y comienzo preguntándote sobre la actualización de las cifras de medidas coercitivas en contra de Venezuela. Ya no son 502, sino 763. ¿Esta diferencia sería el resultado de nuevas medidas contra Venezuela o un ajuste en la metodología de investigación que permitió encontrar otras medidas que no se habían contado antes? Sí, bueno, lo primero que hay que decir, efectivamente, se trata de una actualización de la metodología, de una revisión de los datos disponibles. Recuerda que nosotros tenemos 2 años de creado. El observatorio fue creado en octubre del año 2020, cuando se aprobó la ley constitucional antibloqueo. Y en ese trabajo de levantamiento de información, de sistematización, por supuesto hicimos algunos énfasis. Fundamentalmente el trabajo lo hicimos pensando en las medidas dictadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero es verdad que la Unión Europea ha dictado un conjunto de sanciones contra personas, contra empresas. También lo ha hecho el gobierno de Panamá, también lo ha hecho Canadá, también lo ha hecho el Reino Unido, también lo ha hecho Suiza. Y lo que estamos haciendo en el informe que estamos elaborando y que va a salir en los próximos días a publicación es incorporar un conjunto de datos que estaban allí, que existían, de medidas que existían, pero que no se visualizaban, aunque estaban registradas, no le dábamos el suficiente peso comunicacional al integrarlas al conjunto de sanciones y medidas coercitivas que ha dictado Estados Unidos. Es por eso que vemos el salto de las 500 y tantas medidas a las 763. Yo te quiero decir aquí, Carlos, que estas 763 son sanciones directas, es decir, son sanciones contra personas, contra empresas, contra organismos públicos, buques o aeronaves, que es, digamos, el concepto que se maneja de sanción. Este ajuste de la metodología también nos lo ha permitido, y hay que decirlo, también la revisión del caso de Rusia, de lo que están haciendo con Rusia, porque es tan el volumen de sanciones y de medidas que es necesario como organizar ese tema, y entonces lo estamos haciendo en el caso de Venezuela. Ahí es importante decir que ahí estamos incorporando también siguiendo los conceptos de la ley antibloqueo, lo que llamamos las otras medidas punitivas o restrictivas. Es decir, estas 763 solo son sanciones directas, pero debemos sumar más de 150 medidas restrictivas y punitivas, con lo cual nos monta en más de 900 las medidas generales que se han adoptado por diversos países contra Venezuela. Y eso incluye, por supuesto, hasta esta última acción lamentable, absurda y criminal del secuestro del avión y de los ciudadanos venezolanos retenidos en Argentina. Porque esas son medidas que, aunque no son sanciones directas, es la instrumentalización de la justicia, de los tribunales, por presiones, por medidas coercitivas de presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos. Así que nosotros con esto lo que estamos haciendo es dando una visión mucho más amplia, dándole al país un panorama mucho más amplio de lo que hemos venido haciendo, para que se tenga conciencia y se tenga noción del grave daño que se le ha producido a nuestro país en los últimos 7, 8 años. Diciendo cuál ha sido la magnitud del daño hasta ahora causada por estas 763 medidas, que pudiesen ser, como ya lo he dicho, más de 900, y por qué dice el Observatorio Nacional Antibloqueo que se trata de la mayor agresión no convencional en toda la historia de Venezuela. Bueno, no hay ninguna duda, como lo hemos demostrado, como lo ha dicho el presidente de la República en diversas ocasiones, lo ha dicho la vicepresidenta, lo ha demostrado en foros internacionales. Venezuela lleva esta posición a Naciones Unidas, ha presentado los reportes ante el Consejo de Derechos Humanos, ante la relatora especial para el impacto negativo de las medidas coercitivas, la doctora Elena Duján. Venezuela ha demostrado cómo los derechos humanos del pueblo venezolano han sido significativamente afectados. Ha sido afectado, en primer lugar, el derecho a la vida, porque las afectaciones del sector salud impactaron sobre todo los índices de vacunación en varias de las enfermedades más importantes, vacunación contra la BCG, contra la difteria, contra el sarampión. Se ha afectado el derecho a la vida de los pacientes con cáncer, que vieron afectado su derecho por la imposibilidad de importar y traer a Venezuela los medicamentos para el tratamiento del cáncer o para el tratamiento de VIH-S.
se ha impactado el derecho a la salud cuando las empresas farmacéuticas dejaron de vender materia prima a Venezuela, cuando cerraron los contratos para Venezuela de reparación de equipos, de automatización de equipos. Se ha afectado el derecho humano de los niños y niñas que eran operados en el hospital cardiológico por la negativa de las empresas a vender repuestos y actualizar y revisar los equipos y darle mantenimiento a los equipos del hospital cardiológico. Y así podría irte mencionando en el sector salud el impacto sobre la nutrición, el impacto sobre la caída del consumo de calorías en Venezuela, los impactos sobre el salario, que son evidentes, y bueno, es un tema nacional, ¿no? Se habla de una afectación terrible sobre la seguridad social, sobre el salario, sobre el ingreso de la familia venezolana, debido precisamente a la caída del 99% de los ingresos del Estado venezolano en materia de divisas. Eso sin decirte las afectaciones económicas, que son amplísimas, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Fábricas cerradas, caída de la producción, fuga de divisas del país. Es decir, un conjunto de fenómenos que fueron consecuencia directa o indirecta de las medidas coercitivas unilaterales. Así que es absolutamente claro, es innegable y es absolutamente demostrable que la gravedad de algunos de los problemas que está viviendo nuestro país tiene que ver en un altísimo porcentaje con la aplicación de este conjunto de medidas contra PDVSA, contra las finanzas públicas, contra la deuda venezolana que no puede ser negociada, contra el comercio de petróleo, contra la explotación petrolera, el bloqueo a la gasolina, el bloqueo de empresas a los servicios públicos que no nos venden repuestos para el sistema eléctrico. En fin, es un conjunto de afectaciones totales a nuestra economía y a nuestra vida. William, mencionabas también que hay afectación al sector privado como consecuencia de estas medidas. En estas fórmulas que han desarrollado en estos 2 años del observatorio, ¿han llegado a una aproximación de un indicador de cuánto ha sido la inversión extranjera afectada por estas medidas coercitivas? Una cifra que pueda ilustrar a la audiencia de la magnitud del daño que han causado estas mal llamadas sanciones. Bueno, es difícil una cuantificación. Nosotros hemos comenzado ese trabajo. Recuerda que muchas veces las sanciones operan como una suerte de chantaje. Nadie quiere hablar de las sanciones, nadie quiere decir que ha sido afectado. Hay testimonios ya de empresarios venezolanos, incluso la Cámara Venezolana de Comercio, venezolano-americana, su presidente dijo hace mes y medio, además en Venezuela, publicado, que las sanciones habían afectado severamente el comercio entre Venezuela y los Estados Unidos por la presión sobre las empresas al impedirle traer equipos, exportar productos a Venezuela o hacer negocios en Venezuela. Es indudable la afectación del sector petrolero internacional, las empresas europeas, las empresas estadounidenses, que bueno, algunas de ellas están presionando y han logrado algún tipo de negociación con la OFAC, porque es increíble que este tema, Carlos, y esto hay que insistirlo a la audiencia, un país se arroga el derecho de destruir la economía de otro país y lo que hay que hacer, y lo que dicen ellos, es que hay que ir a pedir permiso para tener comercio exterior, para exportar, para importar. Entonces, claro, el volumen total de inversiones, el volumen total de afectaciones se puede medir de distintas maneras. El presidente decía hace un año, no hace mucho, decía en su mensaje a la Asamblea Nacional, en el mensaje del año pasado, hablaba, por ejemplo, de los impactos sobre los inversionistas, sobre los tenedores de bonos, y hablaba de una cifra de pérdidas que pudiera superar los 70.000 millones de dólares para los inversores internacionales que tenían bonos de Venezuela producto del deterioro de la deuda gracias a las sanciones. Es decir, podrías medirle por la caída de la inversión, podías medirlo por el cierre de empresas, podías medirlo por el aporte al PIB que hace el sector privado, por el volumen de inversiones que el país en el sector petrolero no se han podido realizar, por las pérdidas de PDVSA. PDVSA es una empresa y la medida de los últimos 5 años es por lo menos 102.000 millones de dólares en pérdidas solo en caída de la producción petrolera. Así que es indudable que esas cifras nos tienen que hablar de la gravedad del impacto que ha sufrido nuestro país. William, para cerrar esta entrevista, que ya nos quedan pocos minutos, pero importante ilustrar o seguir ilustrando a la audiencia. Para aquellas personas a las que todavía no les sigue cerrando esta idea del impacto de las sanciones en su cotidianidad, ¿cómo se expresan estas medidas coercitivas en el deterioro de la inversión social del país, en la capacidad del Estado para poder cumplir con sus compromisos
sociales. ¿Cómo le explicarías a una persona que todavía no entiende que las medidas coercitivas están impactando en la cotidianidad de las personas y cree que nada más son sanciones directas en contra de personalidades? Sí, hay que insistir en esa idea, Carlos. Yo le diría, y es lo que digo, en nuestras presentaciones, en nuestro documento, están ahí en el portal observatorio.gov.be. Nadie puede dar lo que no tiene. A Venezuela le fueron despojados sus principales activos. La empresa Cinco, le fueron despojadas 31 toneladas de oro, le fue despojada la empresa Monómero, le fueron asaltadas sus embajadas, le fueron asaltadas sedes de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Guayana en varias partes del mundo. Ha habido más de 30 juicios internacionales de arbitraje para saquear los recursos del país, demandas internacionales, intentos de tomas de los terminales de PDVSA en el Caribe, los asaltos a los buques comerciales internacionales. Entonces yo digo, cuando uno ve la afectación que ha sufrido en términos de precio y en términos de salario en nuestro país, uno tiene que mirar a quién ha sido el responsable de imponer esa política, a quién la ha avalado, quién solicitó contra Venezuela esas medidas, quién las apoyó y quién hoy sigue diciendo que las sanciones son necesarias para negociar unas elecciones en Venezuela, como si aquí no hubiera habido elecciones libres, justas y democráticas todos estos años. Así que hay una hipocresía que hay que develar, tanto interna como externa, de los operadores políticos, de las bandas criminales, que además se han enriquecido con las sanciones, que hoy tienen sus familias viviendo en forma de millonarios, a título de millonarios en otros países, porque con las migajas del saqueo a Venezuela, entonces se enriquecen los Leopoldo López, los Juan Guaidó, los Julio Borges, y toda esa serie de ciudadanos que se prestaron para estas operaciones. Y hay que decirle a nuestro país, por supuesto que el país tiene que recuperarse, se viene recuperando y esa recuperación ha ido permitiendo mejorar la situación del país. Y falta mucho, indiscutiblemente, pero es innegable que ese fenómeno ha impactado y se tiene que reconocer como un hecho, porque es la resistencia de nuestro pueblo lo que ha permitido precisamente empezar a superar esta situación. Bueno, William, muchísimas gracias por la información que nos has ampliado en este momento y que de las medidas unilaterales coercitivas que no solo se expresan en sanciones directas, como ya lo has dicho, en el esquema financiero, sino que también tiene sus repercusiones indirectas, caso como afectaciones al deporte la ha tenido. Incluso en las comunicaciones han bloqueado varias veces las plataformas digitales de comunicación de medios como Venezolana de Televisión, que es una de las formas en que también se expresa esa presión no convencional en contra de nuestro país. Muchísimas gracias, William.